Hola gente, ¿y qué tal? ¿Ustedes ya vendieron su una entrada de Bad Bunny? Sean bienvenidos a una edición más de Jungla Salvaje, el único programa que te recuerda que estamos en Perú y no en Chile. Te hubiera servido mucho ver este programa, amigo Bad Bunny, pero bueno, si pagaste lo que pagaste por ver a un cantante sin talento para cantar, pues te mereces que te hayan confundido con el vecino. Y no estoy hablando de tus cachos. Y no, tampoco me estoy proyectando. Y bueno, así arrancamos, con tachas ya resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones, con candidatos que le deben miles de soles al Estado, con sentencias judiciales que pueden cambiar la historia de los derechos laborales aquí en Perú, y por supuesto, un chismecito del mundo del streaming. Y pues, comenzamos. ¿Alguien entiende a Rafael López Aliaga? La verdad es que no es fácil, y no solamente por los 5 o 10 segundos que se demora cargando entre verbo y sustantivo, sino porque se supone que él no es un político tradicional, que es diferente, que no tiene miedo de decir las verdades que nadie quiere oír, pero lo único que sabe hacer es llevar candidatos tradicionales que son los mismos de siempre y que la verdad nadie hubiera querido volver a ver. Absalón Vázquez es un buen ejemplo de ellos. ¿Quién es este señor? Bueno, yo tampoco lo conocía, pero aquí estamos para aprender. Lo peor sería ser alguien que no sabe nada, pero que finge saberlo todo, como cierto ex candidato presidencial que ahora trabaja en Panamericana TV. El señor Absalón busca ser senador nacional con el número 5 de Renovación Popular. Y ya me vas a entender por qué digo que para hacer renovación, renuevan menos que los clientes de Spotify después de la prueba gratuita. Absalón Vázquez Villanueva es un ingeniero agrícola que fue ministro de Agricultura desde 1992 hasta 1996, asesor presidencial desde el 96 al 99 y fue elegido congresista desde 2000 hasta el 2001, cuando Alberto Fujimori, su jefe hasta entonces, mandó su renuncia por fax. Y como a todo el mundo seguramente le sorprende, tiene casos de corrupción, algunos donde ya ha sido demostrada su culpabilidad. Y si se preguntan si voy a detallar estos casos ahora mismo, la respuesta es que sí. Porque siempre es importante tener un voto informado, además de que la verdad me divierte mucho recordarle a los hinchas de Fujimori toda la corrupción que había durante sus gobiernos, con complacencia y bendición del chino Jarra, mitad japonés, mitad rata. Caso firmas falsas. Allá por el 98, Fujimori quería que existiera un partido que pueda gobernar en muchas regiones y distritos del país. ¿Por qué? Para demostrar que existía un respaldo popular que pudiera justificar una segunda reelección, o sea, una reelección. Como tú cuando reeliges a tu ex porque te diste cuenta que nadie más aguanta tu carácter de mierda. Y para que pueda estar este partido, que recuerden, debía o existía para demostrar el apoyo que todavía tenía Fujimori, necesitaban firmas. Algo que hasta ahorita se necesita. Cualquier partido lo requiere y como también se hace hasta ahora, el señor Absalón y a otros cómplices más no se les ocurrió mejor forma para hacerlo que fabricar firmas. Llenar los planillones de la OMPE con firmas falsas para inscribir el partido Vamos Vecino. El señor Absalón fue declarado culpable en primera instancia y en enero de 2008 fue sentenciado a pasar 7 años en prisión. Pero como siempre, llega el Poder Judicial al rescate de los amigos de Fujimori, porque dicha condena fue anulada en una segunda instancia. ¿Y sabes por qué? No porque se demostró que este señor era inocente, no, sino porque el delito ya había prescrito. O sea que ya había pasado mucho tiempo entre el delito y la condena. Cuando dicen que la justicia tarda, pero llega, falta decir que tarda, pero llega, pero si tarda mucho, se tiene que volver a ir. Caso Vladipolos. Se le acusó de desviar $4 millones para material propagandístico como gorras y polos con la cara del chino, para que pueda lograr su reelección. Pero aunque no lo crean, el doctor Villastein no encontró pruebas suficientes y lo declaró inocente en el 2013. Casi 20 años de lo sucedido, aquí sí la justicia solamente se tardó y nunca llegó. Como tampoco llegó en el caso Tractores Chinos. Presuntamente compró tractores de dudosa calidad cuando fue ministro de Agricultura. Se le acusó de haber estafado al Estado pagando a precio de oro unos tractores que venían de Temu. El Poder Judicial también lo absolvió de esto.
Pero donde no pudo comprar a la justicia, donde no pudo demostrar su inocencia fue por el delito de peculado, cuando un Vladivideo mostró cómo se reunía con el candidato fujimorista, Juan Carlos Hurtado Miller, para avisarle que se desviara fondos del SIM para financiar su campaña a la alcaldía de Lima. Aquí sí se le encontró culpable y fue condenado a 4 años de prisión suspendida, donde la justicia declaró que no se demostró que el señor Absalón fue beneficiado directamente de este desvío de dinero. Sí, fue cómplice, pero ese dinero no lo llegó a utilizar él. O sea, bacán, si tú ayudas a robar dinero del Estado, no te condenan si es que no tocas ese dinero. Ya luego si te pagan con otro dinero, eso no significa, al menos para la justicia peruana, que sí te hayas beneficiado directamente. Y encima se interpuso una reparación civil de más de 1 millón de soles. Por supuesto, nunca se espera que se paguen completamente, porque luego estos corruptos se encuentran la forma de hacerse los locos. Pero, Rafita, el señor Absalón solo ha pagado 32.000 soles de ese 1.700.000 soles que eran. Tú que te quejas del peaje, que según tú le roba a los limeños, ¿cómo me explicas que estás tranquilo con tremenda deuda del Estado en uno de tus candidatos? ¿No crees que con la tuya, con la de tus empresas, ya es más que suficiente? Y este tipo de políticos es lo que está llevando Rafael López Aliaga. Puedes ignorar el hecho de que tiene la cabeza tan bien amueblada como César Acuña, puedes jurar que hizo un buen trabajo en la Municipalidad de Lima, puedes cerrar los ojos y decir que es un empresario exitoso y que no le debe ningún sol al Estado, que salvó a sus empresas en muchas ocasiones, pero ¿cómo me vas a negar que es un político más que lleva a cualquier corrupto que crea que le pueda dar un poco de votos? Y dime pues, dímelo, dime que soy rojo y que estoy llorando, porque según yo me estoy cagando de risa, imaginando a toda la gente que este gordito ha podido engañar. Rafael López Aliaga será candidato a la presidencia. Acaba de ser confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones, declarando infundada la tacha que intentaba sacarlo de la carrera. Y la misma buena noticia ha recibido Mario Vizcarra, aunque claro, este último realmente sintió miedo, mientras que el otro, que es parte del pacto de gobierno, ¿qué le van a hacer? A López Aliaga se le había acusado que su partido había incumplido su propio estatuto, que decía que sus elecciones primarias podían participar militantes y no militantes. No le veo mucho sentido a esto, pero hay argumento suficiente para hacer una investigación. Aunque repito, López Aliaga ahorita mismo es intocable. Si no, ese nivel de difamación y amenazas públicas ya lo hubieran llevado a la cárcel, o por lo menos a tener una condena, como si fue el caso de una de sus tantas mascotas, el señor J. Maelo. Por otro lado, el señor Mario Vizcarra sí lo tenía un poco más complicado, porque existe una ley promovida por el Congreso allá en el 2019 que impedía que los ciudadanos con una sentencia firme por delitos de corrupción pueden postular aunque se hayan rehabilitado. Sin embargo, como se ha venido explicando aquí y en otros medios, el Congreso puede promover las leyes que quieran, pueden patalear para que las cumplan, pero al final la última palabra la tiene el Poder Judicial. Y como también repetimos algunas veces, por encima de cualquier ley o norma está la Constitución Política del Perú, esa que tanto defienden y esa que tanto han modificado en estos últimos años. Por esa misma razón es que el señor Mario Vizcarra puede postular, porque es un derecho constitucional elegir y ser elegido. Derecho que por supuesto se suspende cuando hay una sentencia activa, es decir, mientras estás en la cárcel. Pero una vez superada tu condena, tú recuperas estos derechos, porque te has rehabilitado, porque ahora en teoría vuelves a ser un ciudadano con todos sus derechos. Por eso, no puedes aplicar una ley que suspenda o que desconozca estos derechos. Yo estoy feliz tanto de que López Aliaga y de que Mario Vizcarra puedan participar de las elecciones, porque repito, es un derecho. Derecho que el Congreso le ha quitado a muchas personas, no por defensa de las leyes, del Estado, del bienestar nacional, por supuesto que no, sino por miedo a perder el poder. Porque si tú me dices que A o B personas no tienen la capacidad moral para ser una autoridad política, ¿qué argumento me vas a decir o vas a utilizar para justificar a Keiko Fujimori, a César Acuña y en general a cualquier congresista que busque una reelección? Yo sé que te inventarás algo, pero sé que también en el fondo sabes que tengo razón. Hoy se confirma una sentencia histórica. Después de más de 10 años se confirma la sentencia por esclavitud a los empresarios Johnny Coico y Vilma Seña. Si no se acuerdan qué hicieron estos seres desalmados, podridos por dentro y por fuera, les cuento.
Ellos encerraban a sus trabajadores en un contenedor metálico, en un quinto piso, donde realizaban funciones de manipulación de luminarias, cambiando etiquetas chinas por marcas reconocidas, ignorando el riesgo de lo que llegó a pasar, que murieran asfixiados por el humo de un incendio como si fueran ratas. Pero las vidas de Joby Herrera y Jorge Luis Guamán, ambos muy jovencitos, podrían significar un antes y un después, porque esta sentencia reconoce que hay prácticas laborales actuales que ahora mismo están pasando que se pueden interpretar como esclavitud. Así que, si tú eres un miserable que no tienes deseo de respetar derechos laborales, ten cuidado, porque puedes ser condenado por trata de personas. Y amigo, esos son 30 años de cárcel, como mínimo. Y a menos que te brillen los ojos imaginando lo que te van a hacer en la cárcel, pues mejor empieza a hacer algunos cambios en tu emprendimiento. Pero muchos dirán, con cierta hipocresía, ¡qué desastre! ¡Qué horror! ¿Cómo fueron capaces estas dos personas de hacer tremendo crimen? Pero no son las personas. Esta gente al final juega con las reglas que le permite el sistema. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, uno que te invita a acumular la mayor cantidad de dinero, de propiedades, de bienes. Y si para eso tienen que poner en riesgo su propia vida o la de sus trabajadores, lo harán. No les importarán que sean práctica o literalmente niños. Si pueden ahorrarse unos cuantos soles, vale la pena correr el riesgo de cargar con esa culpa. Es cierto, ahora hay precedentes legales para llamar a ciertas prácticas un tipo de esclavitud. Esto puede ser histórico, pero en el Perú no me extrañará que esperen lo peor para volver a tomar este precedente y aplicar una interpretación judicial similar. Es decir, van a esperar a que vuelvan a morir dos jóvenes encerrados en un basurero para volver a interpretarlo como esclavitud. Pero por lo menos ahora, algún miserable patrón la va a pensar un poquito antes de tratar a sus trabajadores como ratas, dejándolas morir asfixiadas con tal que no se roben una cojudez china que no vale ni 50 céntimos cada una. Y procurando no ser un esclavo de mi indignación, una cosa chiquita que me gustaría comentar, tan diminuta como el valor de la palabra de Fátima Chávez. En el mundo del streaming no tengo mucho conocimiento de lore. No sé en qué momento resultó ser mucho más rentable que hacer radio, que en esencia es lo mismo, por si es que nadie se había dado cuenta. Pero sí conozco algunos canales, y el canal de Carlos Orozco es uno de ellos. De vez en cuando veo alguno de los clips de sus directos y un nuevo fichaje que me había enterado era una periodista de Canal 4 y Canal N llamada Fátima Chávez. Yo no la conocía, pero tenía entendido que tenía cierto prestigio y credibilidad, cosa que se acaba de esfumar porque la señorita tomó la brillante decisión de dejar este canal de streaming una semana después de haber ingresado. Y no sé en qué momento este tipo de actitudes se han normalizado y hasta glorificado. Que tus valores y tu moral tengan un precio accesible para un empresario minero o cualquier millonario que le sobre unos cuantos miles de dólares debería ser un defecto que te avergüence. Si no es el caso, si no te avergüenza, no te quejes del nivel de tus políticos, porque eso no es nada diferente del transfugismo. Si tenías un acuerdo de mínimo 5.000 soles al mes, para dejar la TV no me imagino menos que eso, pues cúmplelo, aunque sea la mitad del acuerdo, por respeto a ese pobre cojudo que confió en ti y en tu talento. ¿Cómo dejas al pobre de Orozco? Como alguien que cualquiera puede huevear. Y sí, la entrevista con López Aliaga me hace pensar que se merece un poco eso, pero ¿dónde está el valor de tu palabra? De corazón, todo lo malo para la señorita Fátima Chávez. Y Carlos Orozco, si quieres un talento que todavía no ha sido descubierto por nadie, y por lo tanto no está tan caro, aquí estoy yo. Puedo hacer lo mismo que Curwen, y a mí nadie me quiere. Yo no voy a dejar todo por un matrimonio. La oferta está hecha. Ahora te toca a ti mover las fichas. Y eso es todo, queridos compatriotas. Espero que hayan podido acompañarme hasta el final. Y si nadie me está escuchando, me gustaría decir lo siguiente. Yo sé que no puedes cuidar a tu hijo todo el día, pero si lo ves reventando cohetes en quincena de enero, lo siguiente que tal vez quiera explotar va a ser un poco de C4. Y si se parece un poco a ti, créeme que su primer trabajo va a ser el último. Eso es todo. Por favor, dejen su like,
comenten qué noticia es la que no pueden creer, comenten el insulto más creativo que tengan hacia mí y sin más me despido. No sin antes invitarles a suscribirse al canal de S-Men. Que tengan un bonito fin de semana, muchas gracias, chao.